Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Los mayas desarrollaron una de las civilizaciones más complejas y sofisticadas del hemisferio occidental. Lograron avances significativos en astronomía, agricultura, ingeniería y comunicación. En su momento de mayor esplendor, la civilización maya se expandió en más de 40 ciudades, diseminadas en lo que hoy conocemos como Mesoamérica, alcanzando una población aproximada de 2 millones de personas. Los mayas construyeron grandes ciudades con edificaciones asombrosas. Alcanzaron un conocimiento astronómico avanzado para su época, que les permitió elaborar un calendario tan preciso como el que utilizamos hoy en día. También fueron capaces de predecir eclipses solares. Desarrollaron uno de los primeros lenguajes escritos del mundo y descubrieron el concepto del cero miles de años antes que los europeos. Los guatemaltecos somos herederos directos de esta gran civilización. Por nuestras venas, aún prevalecen los vestigios de un pueblo que alcanzó tanta gloria como los egipcios o los romanos. Debemos comprender nuestras raíces, enorgullecernos de la cultura maya que aún sobrevive y, sobre todo, tratar de aprovechar la cosmovisión que heredamos para construir un país inclusivo y próspero. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un programa muy especial que consideramos de mucha importancia porque tenemos con nosotros a las autoridades mayas de Guatemala, a quienes vamos a presentar. Y antes yo solo quiero comentar que además de sentir que esto es un privilegio, es también una gran oportunidad para que podamos seguir en Guatemala buscando esos acercamientos, ese nivel de unidad que necesitamos para poder construir el país con el que todos soñamos. Para hablar del tema de las autoridades indígenas de Guatemala, la cosmovisión maya y el tema de gobernabilidad y la posibilidad de sacar a nuestro país adelante, tenemos con nosotros el privilegio de tener a don Tomás Calvo Mateo. Él es Nimwinak de la Alcaldía Indígena de Santo Tomás Xichicastenango. Le acompaña su traductor Julián Chumil. También nos acompaña el señor Alberto Marroquín, él es el alcalde indígena Pocomán de Palín Escuintla. También nos acompaña don Alberto Chumil, él es alcalde indígena de Sololá. Y también nos acompaña don Jorge Palax, él es segundo alcalde indígena de Sololá. Ellos son alcaldes indígenas. Esto no tiene ninguna relación con lo que es el sistema de alcaldías que son parte del Estado político de Guatemala. Don Tomás, señores alcaldes, bienvenidos a Dimensión. La primera pregunta, yo quisiera que don Tomás nos explicara la importancia que tiene las autoridades mayas para Guatemala. Han existido desde hace varios siglos. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen actualmente? ¿Cuál es su principal función? ¿Cómo son elegidas estas autoridades y por cuánto tiempo? Bueno, Sharif, gobierno de la pues Malchuchers, no la pues yo escuché que ya se había bajado, para que ya justicia que rentimit, para que yo se me lió, porque era un sin pues para chingarla, porque ya justicia que gobierno de la porque bajado que ya ni pues ya que sorry, que es mal que ya tiene mal porque ya que la tatrik. Principal general del pueblo de Chúbila y también las autoridades presentes, pues es muy buenas tardes. Un cordial saludo traemos desde los pueblos donde venimos, dice don Tomás Calvo Mateo, principal general del pueblo. Pues para él es un gran honor de estar aquí en este espacio tan importante, un espacio donde nos permite hablar del quehacer de la autoridad, dice don Tomás, por lo mismo que es un gran honor. Alcalde, ya un que lo que pues ya la que es nosotros los mal en Cherinco para viva Dmitri Chushevle Chivila pues va a venir que a resentimento a Chinquiao a ver Chincuba por ir una cuestión las niños que vive su vive Chiquia bajo Jack Tancho pero en coleg es bueno chat exlam nam que no que hasta compar que hasta compar que hechos lo mun pues hecho canas con Jack.
Principal general, pues, manifestó el agradecimiento por preguntar, hacer estas preguntas en la cual, pues, para él, pues, es una oportunidad, ¿no?, de hablar un poco sobre lo que hace la autoridad y la importancia para el pueblo de Iximuleo. Dice don Tomás, pues, el cargo que tiene él es de por vida, ¿no?, y quien lo elige, pues, es el pueblo, ¿no?, su trayectoria de vida. Eso tiene que ver mucho con lo que él ha hecho en su vida, en su familia, en su comunidad, y por qué no decir a nivel del pueblo. Entonces, los mismos vecinos, las personas que habitan en el lugar, pues le depositan la confianza en él, porque entonces de esa manera cumple con lo que el pueblo pide, con lo que la necesidad también tiene que ver. Entonces dice él, pues es por eso que yo estoy pues enfrente del pueblo, viendo las necesidades y cómo hacer para que entonces exista esa vida, pues es una vida plena, en donde pues hay necesidad de la seguridad, un poco la justicia y la armonía, que es lo más importante, dice él. Pues yo le dije, pues me quiero decir que tengo ya sé, porque pues yo va a malen, pues arriba, o cochile, que yo estoy tomando, porque va a escuchar ni me he hecho un poco explorar, porque que yo me estoy con agua. Chiknuk dijo que yo al porque no va a buscar una pecha bajo chanín, pues chikcho más arriba, somos chatos chiknuk dijo que es mal actimit, porque ruger, o que es para hablar los textios o conectos, un cuatro, cuando se ruger derecho a chavo cochanín, no que cole que arriba por saldín dijo, van dijo, pero van como si fuera chubilay, y tanto como soldado. Y tanto como chumacna, pues salir chichiknip, y para que más mujer como chach la saco con pues que cualquier no hacer pachar rij, pues ser bajun que no para que que es malo que es bactet más, porque dikra, dile kutai que suba aquí un cremak con porque más saque por eso que es como que ocho coche porque es suji para que chagla cogilte wala costate con porque ari para que es mal que es bactet más شقيو كسمال مشات كختم سهل كشقيق ما زوجي بركة شو بس أخوري خلنا كقولك شقيق ياخذ بيعال شقيق ياخذ شاب شقيق ياخذ سيل شو رأكلا ريلتوم بكرة رخصة نمرة. Yo como principal general, pues es muy cierto, dice, en relación a la pregunta que, por ejemplo, la Municipalidad Indígena de Chichicastenango, Sololá, 48 cantones y otras autoridades, pues son milenarias, porque desde tiempos atrás pues se da esa organización, y sí, todavía esa organización tan importante que es de nuestros abuelos y abuelas, pues vieron la necesidad de estar organizados, pues y esa organización pues se dio, y la función principal, digamos, de esa organización, la cual pues que es la Municipalidad Indígena ahora, pues el mayor objetivo es que tiene que entonces existir la armonía, la paz. Pero cuando se habla de la armonía y paz es tan simple, es tan sencillo, dice don Tomás. Pero ¿eso qué conlleva? O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues conlleva una serie de acciones en la cual para lograr ese anhelo de estar en armonía, en paz, porque los abuelos vivieron en comunión, bajo la armonía. Y los valores, principios que los abuelos manejaron, pues eso permitió también de estar en una vida plena, en donde hombres y mujeres convivían y no existían problemas. Y ese es el lema de nosotros ahora como Municipalidad Indígena, como autoridades, el cómo seguir con esa línea de vida de que nuestros abuelos, ellos pudieron vivir muchos años. ¿Por qué? Porque había razón. Eso, la vida, la organización, pues lo mantuvieron con mucho respeto, con mucha comprensión, y lo más importante es cómo respetarse unos a otros. Y es lo que nosotros queremos seguir haciendo, dice él. Y es por eso que nos ven en muchos lados, en muchos espacios, con el único objetivo de ir fortaleciendo lo que nuestros abuelos hicieron antes, para lograr la paz y la armonía. Vamos a publicidad en este momento y regresamos en un momento para seguir con Dimensión con nuestro tema de hoy, Cosmovisión Maya y Gobernabilidad.
Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es Cosmovisión Maya y Gobernabilidad. Y para discutir este tema, como ya les presentamos, tenemos a las autoridades mayas de Guatemala, a quienes tenemos el honor de recibir hoy en Dimensión. Tal vez me gustaría ahora que el señor alcalde indígena de Pocomán, de Palín Escuintla, don Alberto Marroquín, nos explicara la diferencia que hay entre las funciones que ejercen las autoridades indígenas y las autoridades municipales que son parte del sistema político guatemalteco. Bien, es una dinámica en realidad bastante interesante. Para empezar, hablaría de las autoridades indígenas, que su elección es muy diversa. Varios de ellos es a través de los ancianos, a través de los principales. Caso don Tomás, que él es principal general y él entra ya dentro de esa dinámica de poder identificar a las personas que pueden ser autoridades. En otras experiencias se hacen elecciones, como comúnmente sabemos, populares a través de votos. En otros espacios se identifican a las personas y se hace la consulta a diferentes ancianos o se hace la consulta a la comunidad completa para saber si es apto o se pueda elegir entre varias personas. Dentro de ellos, por supuesto, involucra mucho los principios y los valores que mencionaba Tata Tomás. ¿Por qué? Porque es eso el que va a ir dando el valor a la autoridad, el que se respete. Y pues para iniciar es su buena conducta, su buen ejercicio, la responsabilidad y los deberes de la casa. Y eso es el primer nivel que va teniendo una persona como autoridad. Por supuesto, como repito, es toda una diversidad de formas de elegir, pero dentro de ello existe mucho los principios y los valores, que eso viene mucho de la cosmovisión, el de ser un ser humano en realidad, el de sentir y que todos sienten, el que uno piensa y todos piensan, y cada uno tiene un aporte que dar, sea positivo o negativo, cada uno tiene un lugar especial, los aportes que puedan dar. Yéndonos un poco a las, nosotros en cierto momento algunos le llamamos alcaldes oficiales, alcaldes estatales, de partidos políticos, ya ahí ya sabemos mucho cómo es, pero un poco el trabajo es más obra gris, es más infraestructura. Por supuesto, nosotros hemos ido identificando que han ido también tocando los temas de educación, la escolaridad, el tema de salud, el tema de nutrición en los diferentes municipios, pero eso es una función muy propia de la autoridad. O sea, la autoridad indígena vela por toda la diversidad de necesidades del ser humano. Resuelven conflictos también, ¿verdad? O sea, toda autoridad debe de resolver conflicto. O sea, porque es también, eso es natural, el tema de los conflictos en las comunidades, de cualquier índole. Entonces es en donde entra también la autoridad indígena. Por ejemplo, en algunas comunidades el tema de asesinatos no es una gran cantidad de casos, pero sí hay comunidades que han resuelto asesinatos, violaciones, violaciones a menores de edad, por supuesto, también caso de robos, pero en muchos municipios ya se empiezan a coordinar. Algunos son solo las autoridades indígenas, en otros solo la autoridad oficial, el Ministerio Público, en este caso el tema de justicia, pero en otros es coordinado, y ahí sí le pasaría mucho la palabra al alcalde indígena de Sololá en esa coordinación de la justicia. Perfecto. Pero tal vez, señor alcalde, que si usted pudiera ampliarnos esto, ¿qué procedimientos se llevan a cabo para poder, digamos, determinar si hay un responsable de algún acto ilícito y qué sanciones imponen? Sí, dependiendo de la naturaleza del caso y el análisis que hacen los principales, por ejemplo, quienes intervienen en este caso,
los alcaldes comunitarios, que son representantes y son los mediadores inmediatos en cada caserío. Entonces ellos vienen después del análisis y la intervención de ambas partes involucradas en una situación de esa naturaleza, ya pasa a un segundo nivel que son con los coordinadores de los alcaldes comunitarios. Ya en una tercera instancia pues, puede llegar a la municipalidad indígena, donde nosotros sí directamente podemos intervenir. Pero ya analizando esas situaciones se puede dar algunas sanciones, llamadas de atención verbal, algunas correcciones, orientaciones que puede recibir la persona, dependiendo de sus antecedentes, pues también se le puede corregir de diversas maneras. Pero ya de esas situaciones, ya analizando y cuando se le hace una primera, segunda, una tercera llamada de atención, orientación que hacen los abuelos, pues podría llegar a una sanción un poco más fuerte. ¿Cuál sería, pero por ejemplo? Ahí entraría como ponerle algunos días de trabajos comunitarios, a limpiar algunas carreteras o a limpiar algunos edificios públicos o meterse a construcciones de fines comunitarios. Entonces, todas estas son medidas que se le puede dar a la persona. No llegan para a extremos de corregirse. privación de libertad o sanciones físicas, digamos. No, de ninguna manera. Esa es la tergiversación de la información que se ha tenido en cuanto a justicia maya, que es totalmente diferente la interpretación que se le ha dado. Yo creo que este espacio es un espacio donde nos permite dar a conocer al pueblo de Guatemala de que ponerle algún castigo físico, linchamientos o ir más allá, yo creo que no ese es el objetivo del sistema de justicia maya. El sistema de justicia maya es orientación, es corrección, es alguna sanción, pero no para dañar directamente a la persona. Nosotros hemos puesto algunas sanciones de esa naturaleza, como poner a la persona en trabajos públicos, pero esto no significa de trabajar de domingo a domingo, sino que cederles un espacio, por ejemplo, 3 días para trabajar en reponer ese daño y 3 días como para tomar, para mantener a su familia. Y por eso es importante mencionar que las estadísticas indican que en los pueblos mayoritariamente indígenas la violencia es mucho menor que en el resto del país, ¿verdad? O sea, se confirma lo que ustedes están diciendo, y a veces la tergiversación que ha habido, porque hay indígenas o no indígenas que sí tienen situaciones de conflictos donde hay castigo físico, donde hay incluso linchamientos, pero no tiene nada que ver con la función de las autoridades mayas y la forma en que ustedes manejan pues, la justicia constitucionaria, ¿verdad? Sí, yo creo que esto es un tema muy importante. Pasando a temas que importan más al país y la importancia que ustedes juegan en lo que es las posibles soluciones a los problemas de nuestro país, ¿cuáles consideran ustedes que son los principales problemas que tienen los indígenas en Guatemala? Hablemos un poco de esto del inventario. ¿Cuáles son los principales problemas? Yo empezaría por la pérdida de valores. Nosotros recalcamos mucho los principios y los valores porque los abuelos, ellos mencionan mucho el de, ¿cómo se llama? El de estar seguro de algo, el respeto a todo, el valor a la palabra, en donde si yo me comprometí a algo y lo dije verbal, o sea, lo tengo que cumplir. Dentro de la cosmovisión existe una consecuencia si no cumplo con eso. Y por supuesto, o sea, el tema de los mayores, o sea, debe de ser bastante visible el respeto hacia los mayores. No simple y sencillamente es por la edad, sino que es por la experiencia y a partir de ahí el reciclaje del conocimiento. Otro de los, ¿cómo se llama? Eso es muy interno de la cultura, pero yo veo otro problema y como pueblo lo hemos visto, es un poco como la alienación de ¿cómo se llama? Del ser indígena. Hay muchos conocimientos que vienen a tergiversar los conocimientos propiamente indígenas. Lamentablemente en la escuela ya no se educa
En la escuela ya solo se enseña a leer y escribir, mecánico todo. Ya no ¿cómo se llama? Se incentivan, por ejemplo, el principio del trabajo. El de no solo buscar acomodamiento, sino que el de tener que esforzarse a conseguir las metas. Pero la escuela en cierto momento ha abandonado mucho eso. Entonces nosotros creemos que los principios indígenas deberían aportarle, en este caso, a lo moderno, por ejemplo, a la escuela, a la salud, a todos los espacios en donde pueda haber indígena. Inclusive al no indígena también, le sirve todo eso. Porque, ¿cómo se llama? Toda la tergiversación que ¿cómo se llama? Las películas en los medios en donde ¿cómo se llama? Se promociona más violencia que conciliación. Todo mundo quiere ser superhéroe, todo niño quiere ser un gran hombre y toda niña quiere ver a un pretendiente musculoso, grande y que sea violento. Entonces, eso trae mucha desarmonía en la comunidad, ¿ya? ¿Cómo se llama? También el de, ya sea contar con muchos bienes, con mucho dinero o no, pero eso no incentiva al esfuerzo, no incentiva a tener que, ¿cómo se llama? Tener metas claras como ser humano. Sí, dentro de ese inventario que podemos identificar de las grandes necesidades que tiene no solo, digamos, el mundo maya, los indígenas de Guatemala, sino realmente todo el país, indígenas y no indígenas, es la falta de Estado, ¿no? La ausencia o el vacío de Estado que tenemos en Guatemala en tantos sectores. Por otro lado, vemos el sistema de justicia, que es muy débil, la falta de oportunidades, la falta de infraestructura. Vamos a hablar de esos temas cuando regresemos en un momento otra vez de nuestro siguiente corte para seguir en dimensión con el mundo maya, su cosmovisión y la gobernabilidad. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es la cosmovisión maya y la gobernabilidad. Hablaba hace un momento de los grandes vacíos y ausencias que tiene Guatemala que dificultan de manera importante el desarrollo. Hablábamos de la falta de justicia, la falta de seguridad, la falta de oportunidades, la falta de infraestructura. ¿Cómo afectan estas cosas, estas ausencias al desarrollo tanto indígena como no indígena de Guatemala? Tal vez don Jorge, que no le hemos dado chance, y los señores alcaldes pueden complementar un poco. Nosotros como municipalidad indígena, pues es lo que estamos procediendo. Los casos para ver cómo se pueden redimir de las consecuencias que está sucediendo en nuestro país. Entonces nosotros como municipalidad indígena pues estamos ya ahí para apoyarle, también para darle seguimiento de los casos para que prevenir más en adelante que no suceda más. Entonces yo creo que unas palabras, tal vez aquí el señor alcalde puede... Considero yo importante, como hemos dicho en varias ocasiones, yo creo que hay que erradicar la raíz de la problemática muchas veces, porque solo como que lo que nosotros queremos es apaciguarlo superficialmente, que no es la solución muchas veces. Y una de las causas de toda la problemática pues es la educación, que muchas veces la educación, el objetivo de la escuela es educar al niño, pero muchas veces no se ha logrado ese objetivo porque es un sistema totalmente descontextualizado. Entonces como que ahí no responde. Necesitamos una educación donde el niño realmente le encuentra sentido a esa formación que recibe, una educación bilingüe, por ejemplo, que desde el inicio se habló un poquito, pero luego se alejó de la necesidad del niño. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que ver la educación que recibe el niño, más esa formación de adquisición de habilidades y conocimientos que puede adquirir en la escuela,
educación en la familia, educación en la escuela, adquisición de habilidades, que eso les sirve realmente para defender y afrontar las diferentes necesidades en la vida. Y de ahí es donde podemos atacar realmente la raíz del problema. Porque cuando educar y decir delincuencia y seguridad, todo esto, no logramos encadenar en sí. Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo y orientando a nuestra gente también. Sí, cuando el señor alcalde dice educación, sí es a través de la educación como se puede ir formando a las personas para que puedan resolver los problemas de la vida, ¿no? Que incluyen la parte de gobernabilidad. O sea, llevar gente mejor preparada al gobierno con una educación que además de que tenga habilidades, lleve valores y que esos valores permitan que la política se ejerza en una forma honesta, transparente, con capacidad, para resolver los vacíos y las ausencias de las que hablábamos, ¿no? Para que un país pueda funcionar. Hay otro tema que me parece importante y lo pregunto para ver cómo lo sienten ustedes, y es cómo ha ido evolucionando el problema de racismo y exclusión en Guatemala. O sea, ¿todavía sienten ustedes que es un problema grande que debe trabajarse más? ¿Qué dinámica ha tenido? ¿Cuál es la tendencia? Sí, el tema, al ponerlo sobre la mesa, ponen nuestros intereses y nuestros grandes problemas como pueblos indígenas, que en cierto momento en la escuela, y varios lo vivimos todavía en la escuela, el indígena tenía que sentarse hasta el último banco atrás, o sea, los no en la primera fila del aula. En todos los espacios, o sea, era eso, o sea, cuando tenía que hablar el indígena, y existe todavía, o sea, tenía que agachar la cabeza para hablar, y en ningún momento se le permitía verle directamente a los ojos a la persona. ¿Eso en qué año era, solo para ubicar a la audiencia? Estamos hablando todavía en los años 90. Y yo, o sea, menciono eso porque es todavía lo que, o sea, a pesar de que no soy tan joven, todavía, ¿cómo se llama? Todavía viví eso, parte de la juventud, en donde, o sea, si volteabas a ver directamente a los ojos a la persona que no era indígena, o sea, cometías un gravísimo error. Pero, ¿cómo se llama? Al poner este tema de racismo, nace la discriminación y el racismo como que trae otro subtema, y que es, ahora que el pueblo indígena exige sus derechos, hay gente que no es indígena que ahora dice que lo estamos discriminando nosotros porque nosotros estamos exigiendo nuestros derechos, que existen ellos, y ellos son, o sea, 100% guatemaltecos, y que nosotros estamos violando sus derechos porque estamos exigiendo la de nosotros. O sea, creemos que ese es un racismo, no sé, o sea, a alto nivel podría decirlo, porque como aún se cree superior, entonces como que el indígena no puede exigir su derecho, a pesar de todos los intentos. Yo podría decir que, o sea, todos esos temas ha sido a base de luchas y, por supuesto, a base de sangre de mucha gente, de muchas abuelas y abuelos, inclusive niños. Y, lamentablemente, es también en todas las instituciones del Estado. Y ahora, con el agregado de que hay indígenas que también están discriminando al no indígena. Incluso a veces como autoridades pasamos eso. Viene la autoridad, ahorita se les va a atender, ahorita se les va a atender. En lo que uno ve, llega a alguien, pase adelante. La autoridad misma se queda todavía a la puerta. Entonces, yo creo que eso, más allá de ser discriminación, creo que no hay voluntad de querer crear un Estado confiable en instituciones de Estado. Recientemente se le celebró, no tan reciente, pero sí, en este tiempo se celebró el periodo del Oxlajumpactún, de que este es un espacio que nos permite encontrar la posibilidad de platicar, de dialogar, como un espacio de oportunidad. Entonces ya en este tiempo yo creo que no es tiempo de sentirse discriminado ni discriminar a nadie, sino que hay que deteriorar cierto estereotipo de que nosotros sentimos discriminado y queremos discriminar. No creo que es la oportunidad de pensar, de caminar juntos para conseguir un país diferente. Entonces, en muchas ocasiones decimos, somos discriminados,
pero cuando luchamos para salir de esa discriminación, de repente caemos en discriminar a alguien, que eso es dentro de la cosmovisión maya no se permite. Entonces, yo creo que estamos en un espacio de decir, caminemos juntos y busquemos las posibilidades y oportunidades para aquellos que no lo tienen. Claro. Don Tomás, las heridas que dejó el conflicto armado no se han logrado sanar totalmente. ¿Cómo se logra una auténtica reconciliación en una nación que ha sufrido tanto y que ha dejado un costo social y humano tan grande? Yo porque ahora van a decir que no, pues si cuando ayer que hubo la que porque era claro, pues ich mir pues cash شاخل عشان قد شكمو بيعل يركم جاني متشوي في شكو يخطات الكال يتصور بس يا قاش بقاش وخبرتون يا قاش بقى أي كسمة جاني تو شت بخون كنا شت بخون لا تحكي قد شك مش كيف كلام قد شك بكيف ما كشخون كنا عريض القصة كسمة جر كيل أكو مختاتي وقرال بكين شقاش كلا خاطر يعني خير شيء كتوش باشكر خلق وال كتوش باشكر ويتق ما كتوش باشكر خشكل باكي جاخلا كرت كروسي بكي سينم كقوت أخبجوا كشان مش قط خلق وارد وريس ري وارد كواكنجر كتاج ويشان بس كن أشيك بس نسيب بكي وارد كسمال كاغن كيشر خلق وال كيش ويتق ما بجوات كويا مام كنا أشكن بس إغنى قوت كيشو كيشو بكي شأنت كناك بجان إتبش أنت قيل أخبر وريس جانيم شاتش وخاء تاسكت شت بخون كنا شت بخون كركيب وكو كشكيتك شبكي أشومشا إيرس وكسمان lo que el Don Tomás, pues marca algunos aspectos importantes que si la historia de Guatemala pues siempre ha pasado momentos difíciles, dígase la confrontación, la guerra que se dio, pero también además de eso pues problemas naturales que también ha enfrentado la población indígena y Guatemala entero, ¿verdad? Es cierto, o sea, son momentos difíciles en donde muchos hermanos vivieron momentos de dolor, de tristeza. Y pasó lo que pasó, entendemos que es parte de la historia. Entiendo de que cuando uno pierde una familia, pues eso nunca se lo olvida. Pero entonces es un aprendizaje, es una lección que nos dio ese momento tan desagradable, ese Don Tomás. Y es precisamente, y qué bueno que también la autoridad de Sololá también marca un punto muy importante, en que nosotros estamos muy conscientes de la historia y la realidad, muchos problemas que han habido, pero si no damos un alto a los problemas, nunca vamos a encontrar solución a esos problemas. Entonces, a partir de los Shlahu Aktun dijimos como autoridades decir, bueno, un alto, es cierto, pero reconocemos lo que pasó, pero entonces proyectar lo presente, es decir, buscar el camino por la vía del diálogo, sentarnos en la mesa para dialogar y buscar solución a los problemas que nos atañan diariamente, ¿verdad? Esa es la preocupación, porque entonces, si nosotros como abuelos, como personas grandes, estamos con ese pensamiento de crear solo problema y problema, lo que pasa es que entonces viene una nueva generación atrás de nosotros, los nietos, la juventud, no está viendo, pero si nosotros hacemos malas cosas, nos siguen el camino, entonces Guatemala nunca va a encontrar la paz. Y es precisamente que en todos los espacios siempre hemos dicho esto, la unidad de pensamiento, pues todos unidos podemos entonces crear un camino bueno pues para la juventud y la niñez, dice Don Tomás. Y gracias, Don Tomás, creo que es una respuesta con una profundidad espiritual muy grande. Y eso me lleva a preguntarle, ¿se sienten ustedes representados en el Estado de Guatemala como pueblo indígena? Kan kibarek kan kibakat ke terus kita cepet kerak tu biarin pero cuci rahap cuci kuya bokas cem pasal bakas kuhu kasmal so bakas kuhu nusil cakap fikir cakap ikhlas pas dan kan ulak kerak ke pero jani kas bacu nas nam dah khas kas bashakun ke kan god makcik macam ni god makcik macam ke shakun sur kah pas kia bacu mesha super kilo pas
Con el ruso creo que sí, cogen que tiempo chile, pues ya que no tiene, ya que está tiempo, pero con el cree, pues que tiempo, que chambal, que que no creo que más pues arriba ni chévere. Pues don Tomás dice, bueno, estamos conscientes de la realidad, pues vemos Estado, pues si nos preguntamos quién es Estado, pues estamos también incluidos nosotros. Pero sí hay ciertos espacios en donde sí estamos conscientes, según análisis que hemos hecho a nivel de autoridades como pueblo, como familia, es que a veces es cierto, se siente quizá un poco aislado en relación a Estado. Pero entonces por eso digo, dice don Tomás, que este es el momento especial, ese es el momento importante en donde sí nos tenemos que hacer acercamientos, ¿no? Y hacer plantear lo que nosotros sentimos, lo que vemos de la realidad actual de los pueblos indígenas. En Guatemala, pues entonces hacer ver en la mesa ante las autoridades y a crear conciencia. Entonces, crear conciencia en las autoridades y las instituciones, pues de esa manera nosotros podemos incluirnos en esos espacios. Y podemos decir entonces, es un Estado construido con la diversidad que hay en Guatemala, decía don Tomás. Gracias. Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir con Dimensión en nuestro programa de hoy, la cosmovisión maya y gobernabilidad. Bienvenidos, seguimos en Dimensión con nuestro tema de hoy, que es la cosmovisión maya y la gobernabilidad. Yo quisiera que en 2 minutos que nos quedan habláramos un poco del drama humano más grande que representa la realidad que hemos mal construido en nuestro país, que es la pobreza. O sea, el rezago social, sobre todo del pueblo indígena, es muy grande. Problemas como la desnutrición crónica, la miseria, es algo que debiera ser motivo de vergüenza para todos guatemaltecos y sin duda alguna. ¿Cómo hacemos para salir de la pobreza, del subdesarrollo? ¿Cómo hacemos para lograr más crecimiento económico? ¿Cómo hacemos para lograr una unidad suficiente entre los guatemaltecos para que nos permita construir ese país con el que todos soñamos? Como últimamente nosotros como autoridades indígenas, claro que nosotros estamos buscando un acercamiento con el sector empresarial. Pero también es importante materializar las decisiones, llegando realmente a responder las necesidades de cada población. Porque si solo hacemos unas reuniones o fotografías, informaciones en los medios sociales, y eso no nos ayuda bastante, sino que es importante ver, orientar a la gente, crear programas que realmente vaya a la gente para encontrar un desarrollo sostenible. O sea, nosotros no decimos a la gente que siguen esperando el apoyo a través de cooperaciones nacionales o internacionales, que no es lo que nosotros esperamos, sino que busquemos una inversión que llegue a resolver la totalidad del problema para crear un desarrollo sostenible y que a la larga una inversión, una educación, una beca o algo que llegue a las personas y que eso les sirve para poder seguir y ayudar a otras personas más quienes tienen necesidad. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, porque yo siempre he puesto un ejemplo claro de Santa Cruz de la Laguna con los empresarios de la cervecería nacional, o siempre han dicho de que esto es lo que tenemos que hacer y han logrado, y sí han recibido ese apoyo. Una escuela sirve para preparar a las futuras generaciones a que tengan esos medios para ganarse la vida. Sí. Igual, un puesto de salud es un centro donde ellos pueden recibir ese servicio de asistencia de salud para que ellos puedan mejorar. Y eso es algo que podemos visualizar, algo que es palpable, algo que sí ha respondido. Pero si nosotros seguimos buscando y no hay ninguna respuesta y no podemos materializar, entonces ahí es donde podemos quedarnos muy corto en las oportunidades que buscamos. Yo veo que el señor alcalde le da muchísima importancia a la educación y realmente hay que resaltarlo porque es cierto.
como el tema de la educación es un tema a largo plazo, ¿verdad? Toma muchos años ir educando al niño, al joven, hasta que ya se convierte en un adulto preparado, con una formación de habilidades, como usted decía, y con los valores que le puede dar la cultura maya, que ustedes lo reflejan muy bien con comunicarnos y compartir con todos lo que representa realmente el código de valores maya. Y es la verdad. Y lo que pasa desde la perspectiva política del país, que los gobiernos son todos de corto plazo y por eso nunca le ponen la importancia que la educación merece, pero realmente sigue siendo la realidad, ¿verdad? Educación y crecimiento económico, que es tal vez el otro tema que tal vez nos podrían complementar Jorge o el señor alcalde. Sí, gracias. Yo creo que el tema económico en cierto momento se ha vuelto, en otros contextos, un tema tabú, podría decirlo así. Porque se pregona bastante que el dinero no se puede comer, etcétera, etcétera, pero o sea, tampoco podemos desvalorar en que ese es el medio para poder intercambiar los intereses y las necesidades del ser humano, ¿verdad? Como pueblos indígenas, nosotros creemos que también necesitamos espacio para ese crecimiento económico. ¿Por qué? El pueblo indígena produce y reproduce. El problema es de que no hay un espacio en donde todo lo que produce lo pueda llevar y ser retribuido eso a un pago justo. Y eso, por supuesto, se vuelve cíclico. O sea, el tema económico nos lleva al tema de educación, a infraestructura, a salud. O sea, nosotros en el tema de la cosmovisión vemos que todo está interrelacionado y todo es así, nada depende solo, o sea, todo depende de cada uno. En donde si no, o sea, uno de los puntos no está fortalecido, o sea, el resto también se nos desmorona. Es ahí, entonces, si no hay trabajo, si no hay empleo, si no hay ingresos, si no hay exportación, importación, no generamos nada, empezamos a generar más pobreza y eso, por supuesto, nos lleva al debilitamiento de la educación y cabalmente, retomando un poco, y me recuerdo de una frase que usted lo sabrá bien, y cómo se llama cuando se decía que el médico, si se equivoca, puede poner en riesgo la vida de un ser humano. El arquitecto, si se equivoca, puede poner en riesgo la vida de una familia. Pero si el maestro se equivoca, pone en riesgo la vida de generaciones en generaciones. Y eso es bastante cierto, ¿verdad? Entonces, o sea, todo implica, pero necesitamos espacios, necesitamos respeto. ¿Cómo se llama? La iniciativa privada quiere aportarle al país, pues queremos, o sea, coordinaciones sustantivas. Claro. El Estado, si en realidad también quiere que el país se desarrolle, o sea, tiene que poner de su parte, claro, lo que es. O sea, vemos mucho que, ¿cómo se llama? Todo se ha politizado, pero la mala política, ¿ya? En la política se baja las estrellas, el cielo, la luna y todo, pero ya en el momento de que están en posesión es otro el panorama. Entonces no es el momento de eso. Entonces yo creo que aquí, trayendo un poco los valores del pueblo indígena, el Estado lo debemos de construir bajo uno de los valores que nosotros practicamos, que es el valor de la palabra. Y bajo ese principio, todos los pactos deberían de cumplirse. O sea, ¿qué es la ley? Es un pacto en donde se ponen los intereses para que crezca en este caso un país. Pero si, ahí sí como comúnmente con los jóvenes se dice, si nos viene valiendo, o sea, los principios y los valores, no hay, aunque haya ley perfecta, aunque haya espacio perfecto, o sea, no llegamos a mucho. Entonces necesitamos espacios. En este caso, como autoridades, pedimos como inicialmente el espacio para autoridades para poder aportar. Hemos ofrecido nuestro conocimiento, hemos ofrecido nuestro esfuerzo en los espacios posibles, en los espacios que nos han brindado la iniciativa privada. El Estado recién nos abre una ventanita, pero queremos que ese espacio sea bastante sustantivo. Ahora, cuando ustedes hablan de la iniciativa privada o del Estado,
Y para entenderlo bien, no se pueden ver como dos grupos cerrados donde no pueden haber, digamos, más, que es como debiera ser, cada vez más empresarios en Guatemala, indígenas, no indígenas, invirtiendo, creando oportunidades de trabajo, ayudando a que el país crezca. Y en el tema del Estado, quisiéramos ver a un presidente indígena, por ejemplo, para que lleve las necesidades y la visión y los anhelos del pueblo indígena a la misma presidencia de la República. Y es así como realmente hay que verlo, ¿no? El Estado que esté formado cada vez por más guatemaltecos indígenas y no indígenas, donde haya pues un equilibrio que refleje los intereses de una nación. Y tal vez con eso, y para terminar, yo le preguntaría a don Tomás, ¿en qué etnias o territorios del país tienen influencia las autoridades indígenas? Pues porque es que la su bagno ko shkanahu jus pitnaklak وخير مخملق بس خنتي بشقيقو شو خيبه براد بقي شو خيبه بقى شو خيبه بسكوت كاش قاخ اخت شو كستك خنتير يكون كاخ شكيا كلماجي يكون كاخ شو شكياتك رياك شق اخت شقملو خيبه خير شقملو باقي قاخ بس ما ساتكي كيسلقتيت ما ان اسكوتار Principal general pues comparte esta experiencia tan importante sobre lo que hace la autoridad, porque entonces desde la municipalidad indígena y también otros espacios importantes como Sololá y otros vieron la necesidad, ¿no?, de fortalecer la existencia de otras autoridades. Entonces es ahí donde surge la idea de hacer una peregrinación a donde sale el sol, donde baja el sol, donde sale el aire, donde va el aire. Es decir, en los 4 puntos cardinales. Entonces, con el objetivo de levantar las autoridades, las alcaldías indígenas, con el fin de que todos tenemos que manejar una misma visión, un mismo pensamiento, como para encontrar un verdadero desarrollo, dice don Tomás. O sea, esa es nuestra preocupación y lo hicimos. Quizá hay algunos que tomaron muy en cuenta esto, en donde si había un pueblo y existía una alcaldía, por ciertas razones se desapareció, y cuando llegamos nosotros levantamos ánimos y la importancia de decir que si hay necesidad de una organización ancestral, pues lo hicieron. Pero muchas veces, como es ad honorem, ¿no?, se trabajan las 24 horas y se quedan. Pero la importancia es que el trabajo que hacemos nosotros es en los 4 puntos cardinales del país. Un nivel de experiencia y sabiduría como la de don Tomás debe ser compartida por todos los guatemaltecos, ¿verdad?, indígenas y no indígenas. Ojalá que tengamos muchos años más, muchísimas décadas y si se puede siglos de don Tomás para que nos siga ayudando a definir un buen norte para toda la nación guatemalteca. ¿Se puede preguntar cuántos años tiene don Tomás? Son 67 años, 68 años. Está muy joven todavía, o sea que tenemos don Tomás para muchas décadas. Pues pues igual que dijo que se llama más ya que ñanga más yo creo que me ficho me porque yo quiero compensar de leche ya tú la yo que no us que tranche ube que ni que yo tranche en esta cuadra. Pues bueno, la esperanza de vida que voy a tener no lo sé, pero importante es que la JAV y los abuelos pues me han dicho que voy a vivir otros años más, porque mi misión es ir y trascender límites y fuera del país pues hablar y socializar de lo que los abuelos hacían y lo que nosotros hacemos. Ese es el fin que yo percibo, dice don Tomás, pero espero la JAU muchos años de vida. Que los abuelos y los dioses nos guíen por esos caminos y que tengamos siempre a don Tomás muy presente y muy cercano. Muchas gracias, don Tomás. Gracias. Con usted volvemos la semana entrante. Gracias por habernos acompañado una vez más y fue para nosotros mucho gusto compartir con ustedes un poco de lo que es la cosmovisión maya y cómo ellos ven la gobernabilidad y el futuro del país. Nos vemos hasta la próxima.